Bueno, para continuar con todo lo que es los principios SOLID, como segunda parte del video vamos a abordar el quinto principio que establece este libro, que básicamente lo que dice el quinto principio, ¿sí? Es que utilicemos, ¿sí? Utiliza argumentos predefinidos en vez de usar condicionales, ¿sí? Básicamente hay una tendencia muy grande en lo que es el software a chau, no existen más los if, eliminar los condicionales por completo en nuestra vida. La verdad es que es una tarea bastante complicada de abordar, pero vamos a ver que hay ciertas técnicas para empezar a evitar los condicionales, para encapsular los condicionales, y vamos a ir viendo cómo abordar esto, ¿no? Pero básicamente establece en que los argumentos predefinidos, ¿sí? Son más organizados que los condicionales. Entonces, solo sirven, vamos a ver que todos estos argumentos predefinidos solamente sirven para abordar el caso en que una variable nos dé un valor undefined por default, ¿sí? Pero vamos a escribirlo, ¿no? Los argumentos predefinidos son más organizados que los condicionales, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué nos referimos con argumentos predefinidos y demás, ¿no? Pero siempre está la forma incorrecta o la forma menos recomendable de abordar algo. Imaginémonos una función que es crear cervecería. Vamos a definir la función con el nuevo estándar, ¿sí? Esta función va a recibir un parámetro nombre por valor. Y la forma que establece que es incorrecta es definir, bueno, una constante nombre dentro de la función y que tome el valor que viene como parámetro y en caso de que llega undefined, ¿sí? Establecer un condicional que diga no definida, ¿sí? Se pueden establecer, o sea, es válida esta sintaxis, es decir, en caso de que llegue undefined, salta por la rama del OR y viene el valor que establece es no definida, ¿no? Ahora, como queremos evitar el uso excesivo de condicionales para hacer este tipo de tareas, este libro establece la forma correcta o la forma recomendable, ¿no? Del punto de vista de sintaxis y del punto de vista del clean code. Entonces, ¿cómo sería? Es exactamente la misma función que recibe el mismo parámetro. La única diferencia, acá la función, bueno, hace algo. La única diferencia es que se le da el valor por default dentro de la definición, dentro del parámetro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es poner lo mismo, no definida. Arrow function, está. ¿Sí? Entonces esa sería la forma correcta de abordar, ¿sí? La definición y evitar el uso excesivo de los condicionales. ¿Está bien? Lo que nos da un poco de pie para el sexto principio, ¿sí? de lo que es clean code, que básicamente son los argumentos de las funciones. ¿Quién no tuvo problemas con la parte de argumento de las funciones? Tenemos funciones que nos llegan de 5 o 6 parámetros a veces y queda un desastre. Y básicamente este libro nos dice que, estos principios nos dicen que tenemos que tener 2 o menos, idealmente, ¿no? Es decir, que los argumentos de las funciones tienen que ser 1 o 2. 0, 1 o 2. Que no tenga argumentos, que tenga 1 o que máximo tenga 2. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque básicamente limitar la cantidad de parámetros es fundamental, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a agregar más y más parámetros, se vuelve una explosión combinatoria de funcionalidades. El método, la función, lo que estemos desarrollando, ¿sí? Entonces, limitar la cantidad de parámetros es fundamental. Entonces, lo que nos dice este libro es que normalmente, si hay más de 2 parámetros, la función sirve para hacer demasiadas cosas, ¿sí? Nos establece esto. Sirve para demasiado, lo vamos a poner. Entonces, normalmente, si nos tenemos esta situación, es mejor refactorizar y encapsular todas estas funciones en algún objeto, ¿no? En alguna clase. Entonces, lo que podemos hacer es, imagínense que hay una función destinada a crear el menú, un navbar, un aside, lo que sea, e inicialmente tenemos el título, tenemos un contexto, tenemos un texto y tenemos un tipo de botón asignado, ¿no? Y acá le decimos que si es cancelable o no a través de un booleano. Esto es la forma incorrecta, ¿sí? Porque fíjense que acá lo que estamos haciendo es tener muchos parámetros dentro de la función. Pero ustedes van a decir, che, pero para crear esta función, para crear un navbar, necesito todo esto. Perfecto. Nadie dice que esté mal distribuido el título, el contexto, el texto, o que si es cancelable el botón o no, ¿sí? Acá vamos a hacer cualquier cosa. Lo que se dice, o lo que dice este principio, es justamente si tenemos muchos elementos, encapsularlos dentro de un único objeto, ¿sí?
Imagínense que ahora tenemos crear menú, ¿sí? La forma correcta de hacer esto. Vamos a poner forma correcta. Y vamos a decir, bueno, esto va a venir a través de un objeto, ¿sí? Título, contexto, texto y cancelable. Fíjense que son las mismas propiedades, ¿no? Hay algo que facilita todo mucho lo que es esta estructura, que justamente es algo llamado destructuración, que es algo que admite JavaScript, se utiliza un montón en lo que es React y demás. Pero bueno, es una sintaxis válida por JavaScript. Yo creo que voy a sacar un video de esto, pero se llama destructuración. Si pueden verlo, la verdad es que facilita un montón de situaciones que tenemos a menudo dentro de lo que es la programación. Entonces, acá imagínense que hacemos cualquier cosa, creamos el menú, lo que sea. Ahora, esta función, cuando la llamemos, lo que vamos a pasarle es algo así, ¿sí? Título, contexto, texto. Y a cancelable le vamos a dar un valor booleano, ¿sí? Esto básicamente es lo que es el sexto principio, ¿no? Si hay muchos argumentos dentro de una función, encapsularlos dentro de objetos. Nada más que eso, ¿sí? Y esto me parece importante aclararlo porque si las funciones tienen muchos argumentos, ¿sí? Las funciones hacen demasiado y eso es lo que nos va a llevar a lo que es el séptimo principio de este libro de Clean Code, ¿no? Es que básicamente las funciones deben tener una sola responsabilidad, ¿sí? Si la función hace más de una cosa, ¿sí? Es conveniente refactorizar o ver qué estamos haciendo mal, ¿sí? Esta, por lejos, es la regla más importante que establece el libro, ¿sí? Puede parecer una obviedad, está bien, pero es complicado en la práctica de llevar a cabo esto. Entonces, esta es la regla más importante. Cuando las funciones hacen muchas cosas, se dificultan las pruebas. Y si dificultan las pruebas, se dificulta lo que es el refactoring del código, agregar nuevas funcionalidades o el testing en general, ¿sí? El libro establece un ejemplo, ¿sí? de forma incorrecta, digamos. Imagínense que tienen una función que sea escribir clientes, que recibe como parámetro los clientes, básicamente, ¿no? Esta función lo que hace es usar el prototype for each para recorrer los clientes que llegan y estableciendo el primero o segundo principio que vimos, ¿sí? Le ponemos un nombre significativo a lo que es el callback de iteración, en este caso. Entonces establece un record cliente que básicamente hay una función de búsqueda que le pasa como argumento, ¿sí? El cliente. ¿Está bien? El cliente que está iterando. Entonces, lo que evalúa es si record cliente y utiliza un método es activo, es algo propio, ¿no? Pero básicamente estamos evaluando si es activo o no un cliente dentro de un set de clientes, dentro de un array de clientes que tenemos, ¿no? Y lo que hace, si es activo, es escribir. ¿Qué escribe el cliente? Imagínense un caso hipotético, ¿no? Pero fíjense que acá la función escribir clientes tiene varios elementos dentro. Tiene un for each, tiene un if, tiene varias cosas. Entonces, las funciones deben tener una sola responsabilidad. ¿Cómo establece de forma correcta este libro, este ejemplo? Bueno, la función escribir clientes, repito, no es lo incorrecto, ¿sí? El argumento que estamos pasando, en este caso el array, que recuerden que en JavaScript los valores primitivos pasan por valor y los arrays u objetos pasan por referencia, ¿sí? Lo que establece es básicamente lo siguiente, ¿no? Punto clientes. Y acá lo que hace es punto filter, que es un proto propio de JavaScript, es activo cliente, que va a ser una función independiente para comprobar la actividad, y un punto for each, que sea email, ¿sí? Son dos funciones distintas, ¿está bien? Que las establece independientemente de lo que es la función escribir cliente. Entonces, básicamente hace es activo cliente, es una función que le estamos pasando al prototype de filter, y le pasa el cliente, en definitiva, ¿no? Vamos a escribirlo de esta forma. Ahí va. Y lo que hace es const record cliente, ¿sí? Almacena una constante, busca, ¿sí? Porque no vamos a zafar de la operación de búsqueda, eso tiene que pasar. Lo que estamos haciendo es delegando responsabilidades en este caso. Y lo que retorna esta función es record cliente punto es activo, ¿sí? Es decir, devuelve esta función al condicional, ¿sí?
Entonces, las funciones deben tener un solo nivel de abstracción, deben tener una sola responsabilidad. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Después, en la tercera parte de esta serie de videos, vamos a ver más cosas. Y repito, esto es progresivo hasta llegar a los principios SOLID, que lo vamos a utilizar en programación orientada a objetos con clases. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Un saludo grande.